Hola a todos y todas. Bueno, bienvenidos nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar que, como les decía en un principio, lo realizamos entre Sustenta Innova y EYANDES. Hoy, bueno, vamos a ver varios temas, pero principalmente cómo la IA y las nuevas tecnologías están transformando el turismo en Chile. Para ello, tenemos a tres expositores que nos acompañan hoy. Daniel Ramírez, que lo ven en pantalla, él es coordinador de metodologías y tecnologías de Sustenta Innova y él va a hablar principalmente sobre algunas estrategias para aplicar la inteligencia artificial en el turismo. También nos acompaña Cristóbal Alel, él es fundador de Yandes y también nos va a hablar un poco de su experiencia y cómo incorporar la tecnología en su empresa. Y finalmente Fernando, que es el director de proyectos de Sustenta Innova, que nos va a presentar el proyecto que tenemos actualmente en asociación con Corfo, que tiene que ver con que la Academia Climate Tech Turismo 4.0, que de hecho está abierta. Después le vamos a comentar un poco sobre eso, pero esos son los principales temas que vamos a abordar en el webinar de hoy. Sí, Daniel, ¿quieres comenzar? Por supuesto, Adelante. muchísimas gracias por este pase, así que denme solo un momento para compartirles pantalla y les cuento ya de qué se trata todo esto. ¿Me pueden confirmar que se ve la pantalla? Se ve Sí, perfecto. sí. Ya, muchísimas gracias. Bueno, tal como les comentaba Flavia, nosotros junto con la alianza que hicimos con EIANDE y Sustenta Innova, desarrollamos este webinar y le venimos a hablar sobre la implicancia de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el turismo, en el sector turístico. Y en particular, en lo que me corresponde a mí, le vengo a hablar sobre estrategias para aplicar inteligencia artificial en el turismo. Y para eso nosotros quisimos conceptualizarlo en una palabra compuesta que se llama turismo inteligente. Y justamente le vengo un poquito a contar sobre eso. Entonces, algo que es súper relevante y algo que es súper importante entender cuando nosotros hablamos de las nuevas tecnologías y en particular la inteligencia artificial que está tan en boga y tan fuerte en nuestros tiempos, es que muchas veces las personas ven estas nuevas tecnologías como innovación técnica, pero tienen que entender que más que innovación técnica, estas nuevas tecnologías vienen a mejorar los procesos actuales de la empresa y, en este caso particular, de los negocios turísticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, siempre hablamos que para nosotros la inteligencia artificial no es una herramienta o no es una ventaja competitiva, sino que es una nueva forma de pensar las organizaciones, los negocios y el turismo. Y es ahí cuando nosotros hablamos de turismo inteligente. Es cuando el turismo utiliza a su favor estas nuevas tecnologías. Ahora, todo, tal como conversábamos al inicio, todos sabemos que el mundo está cambiando y todos tenemos claro, pero lo que no nos dicen es cómo nosotros tenemos que implementar o adaptarnos a esta nueva tecnología, en particular la inteligencia artificial. Entonces, les voy a mostrar un videíto que siempre me gusta mostrarlo porque creo que representa muy bien lo que nosotros estamos hablando, de esta nueva forma de pensar las organizaciones, los negocios y el turismo. Está en inglés el video, pero tiene subtítulo para que le pongan atención. At Alpha School, students spend 2 hours a day learning with AI teachers. The artificial intelligence adapts its lessons to each student, providing one-on-one personalised education.
So, what happens after those 2 hours are done? Well, the rest of the day is all about real world skills, from tying shoelaces to learning how to swim and solving 100-piece puzzles. And the results are surprising. Students are scoring in the top 1 to 2% nationally, with the results so strong the model is expanding to states including Florida, California, and New York. Este caso es un caso que creo que es muy representativo de lo que les contaba, de esta nueva forma de pensar el turismo y las organizaciones, aunque particularmente está pensado en la educación, pero justamente el ejemplo educativo quizá es uno de los más complejos de representar. Entonces, por lo tanto, es un ejemplo muy interesante. Esta escuela, que se encuentra en Austin, Texas, en Estados Unidos, logró cambiar su perspectiva, cambiar su mentalidad de hacer educación. Y dejaron de tener profesores y estos profesores se transformaron en guías. Por lo tanto, cada alumno, 2 horas al día, se dedica a trabajar con tutores de inteligencia artificial. ¿Qué permite eso? Permite que su educación se hiperpersonalice. Por lo tanto, se pueden fortalecer todas las competencias, las ventajas que tiene el alumno y también fortalecer sus debilidades. Adicional a eso, el profesor ahora se transforma en un guía. Por lo tanto, acompaña a los alumnos en esta experiencia y también lo apoya en el resto de los procesos. Se pueden enfocar en otros tipos de tareas como trabajo en equipo, como liderazgo, como tantas otras habilidades blandas que se requiere para el día a día. Y adicional a eso, la eficiencia y el puntaje de los alumnos quedó entre los 5 primeros puntajes a nivel nacional en este colegio. Entonces, siempre me gusta mostrar este caso porque este caso, primero, demuestra cómo nosotros podemos cambiar en cualquier proceso laboral, ya sea educativo, del turismo, de un negocio comercial, cuales sea, transformarlo solamente cambiando la mentalidad, cambiando la perspectiva, y por otro lado, qué tan eficiente se puede hacer ese proceso. Entonces, por lo tanto, casos como eso, en el turismo en particular, existen varios. Por ejemplo, en los hoteles Hilton, por ejemplo, hay un robot que se llama Connie, un robot, un chatbot, que te permite interactuar con los huéspedes y dar recomendaciones locales. Me ha pasado muchas veces que cuando tú llegas a un hotel, quieres saber dónde podí pasear, dónde podí ir a comer, o quiero hacer una reserva, o quiero solucionar algún problema. Entonces, por ejemplo, los hoteles Hilton lo solucionaron con este chatbot que se llama Connie. Por otro lado, en Disney, ellos sacaron estas Magic Band, que son unas bandas que se ponen, que son pulseras, y con eso permite seguir el recorrido del visitante y activar diferentes ofertas o saludos personalizados de acuerdo a dónde se encuentra la persona en ese momento. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, herramientas como Expedia o Booking, justamente que hace todo el tema de reserva turística, por ejemplo, emplea inteligencia artificial para ofrecer itinerarios personalizados. Y así hay muchos ejemplos, de hecho también está esta aerolínea que integra chatbot para responder preguntas, confirmar reservas, entre otras cosas. Entonces, si ustedes ven, hoy en día el turismo está teniendo un impacto, todas estas tecnologías están teniendo un impacto importantísimo en el turismo. Por lo tanto, lo que nosotros podemos entender de esto es que la inteligencia artificial no es que esté reemplazando el turismo como tal o el trabajo turístico,
sino que lo que está permitiendo es hacer más, mejor y más rápido todo el trabajo turístico. Entonces, hoy en día nosotros podemos decir, si nosotros hoy en día tenemos una gran cantidad de datos, ya sobre todo en el turismo, se logra tener mucha información y eso nosotros lo sumamos a la inteligencia artificial, podemos decir que es la nueva columna vertebral del turismo y que cada vez más va incorporando e integrando el mundo de turismo. ¿Por qué? Porque me permite, por ejemplo, conocer al viajero en tiempo real, me permite, por ejemplo, predecir las altas demandas, me permite, por ejemplo, diseñar experiencias hiperpersonalizadas, como el caso que les mostré del video de esta escuela en Texas. Entonces, hoy en día, si nosotros tenemos toda esta herramienta, podemos explotar un sinnúmero de, de oportunidades en el rubro turístico. Y aquí, por ejemplo, yo le voy a mostrar algunas aplicaciones que podríamos utilizar en turismo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la experiencia del cliente y la atención al cliente. Podemos, por ejemplo, hacer recomendaciones personalizadas, podemos tener asistentes 24/7 y que sean multilingüaje, eh, podemos utilizar la traducción automática o la realidad aumentada. Todo esto para resolver todo lo que tiene que ver con la experiencia. Por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de la gestión operacional, me permite, por ejemplo, automatizar la reserva y los precios, porque obviamente los precios van cambiando de acuerdo a la temporada. Eso yo lo puedo tener automatizado. Por otro lado, puedo optimizar el personal que trabaja conmigo según la demanda. Puedo saber cuándo hay mayor demanda y por lo tanto cuándo requiero contratar más personas. También puedo tener un rastreo inteligente del equipaje, del turista. Entonces, hay varias cosas que puedo hacer desde la gestión operacional. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la planificación y la toma de decisiones, también puedo hacer, por ejemplo, hacer un análisis predictivo para anticipar tendencias. Por ejemplo, cuando nosotros podemos revisar todas las tendencias que vienen y a partir de eso podemos tomar decisiones de negocio que aporten a mi negocio turístico. También me permite optimizar itinerarios y hacer rutas más eficientes para que los turistas puedan aprovechar mejor su viaje. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y gestión del territorio, que permite llevar un mayor control de los flujos turísticos y hacer reducción del impacto ambiental. Entonces, si ustedes ven, hoy en día estos son solo algunos ejemplos de todas las aplicaciones que podríamos utilizar en nuestros negocios turísticos, obviamente dependiendo del rubro turístico que tenga, ¿ya? Pero puedo utilizar diferentes formas para aplicar la inteligencia artificial en el turismo. Pero, tal como le decía, muchas veces cuando las personas quieren implementar estas aplicaciones o quieren implementar estas oportunidades para poder hacer su negocio más eficiente, se enfocan en la herramienta. Y lo primero, la mayoría de las personas en mis talleres me preguntan, oye, ¿qué herramienta utilizo? Pero la verdad que yo diría que la herramienta es lo menos importante. Hoy lo más importante es enfocarse en el proceso que yo quiero implementar inteligencia artificial. Y para eso, por ejemplo, este gráfico lo que muestra es que el 85, perdón, por ciento de los proyectos fallan
justamente por lo que les comento, porque se enfocan en la tecnología, se enfocan en la herramienta y no en el proceso. Y para eso, nosotros siempre recomendamos, y de hecho, más adelante, cuando les cuente sobre el programa, esta es una de las bases del programa, es justamente definir un roadmap para poder implementar estas nuevas tecnologías eh, en los negocios turísticos. Y en particular este roadmap tiene cuatro grandes etapas, ¿ya? Que le voy a contar a continuación. El primero tiene que ver con desarrollar la estrategia de IA. Y cuando se habla de desarrollar la estrategia de IA, se refiere en tres elementos clave: las personas, los procesos y la tecnología. Cuando hablo de personas, lo que se refiere es que debemos asegurar que las personas que lideren el proyecto o que lideren lo que se quiere realizar o lo que se quiere implementar tenga una visión clara y realista de lo que quiere hacer, ¿ya? Que no esté preocupado de la herramienta. De hecho, generalmente estas personas generalmente son personas a nivel de negocio, ¿ya? Que conocen muy bien el negocio. Muchas veces eligen como el líder del proyecto líderes técnicos, ¿ya? Personas que conocen de la tecnología y generalmente esos proyectos tienden a no tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque se requiere que la persona que lidere el proyecto tenga un gran conocimiento del negocio, porque es ahí donde vamos a implementar estas tecnologías. Por otro lado, la parte de los procesos, siempre es importante elegir un problema que sea real, pero que además sea un piloto pequeño y que además yo pueda medir el éxito de ese proceso que quiero solucionar o que quiero hacer más eficiente o que quiero automatizar. Entonces, también es muy importante definir cuál va a ser este proceso con el cual yo voy a trabajar para partir los primeros pasos. Y recién cuando yo evalúo eso, viene la parte de la tecnología, que es cuando yo en primer lugar evalúo la infraestructura que tengo, no la que quiero tener, porque es muy importante entender cómo actualmente funciona mi negocio o cuáles son las herramientas que utilizo y a partir de ahí poder determinar qué es lo que se viene para adelante. Luego de eso viene la segunda etapa, que es crear el valor del negocio. Y para eso, como yo les comentaba inicialmente, hay procesos que yo tengo que tomar para poder hacer la primera implementación o este piloto, ¿ya? Y para eso tengo que identificar cuáles son esos casos de uso que puedo utilizar para trabajar. Y en ese sentido, hay tres puntos que son súper relevantes. El retorno de inversión tiene que ser claro. ¿Qué significa eso? Significa que el proceso que yo selecciono para hacer esta transformación digital tiene que, eh, tiene que tener un retorno inmediato a mi negocio. Yo tengo que ver que o me ahorro dinero o incremento mi dinero. Por otro lado, ese caso de uso tiene que tener datos abundantes, tiene que tener mucha información. Por ejemplo, y por otro lado, tiene que tener un bajo riesgo operativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también para este piloto yo tengo que probar algo que no afecte muy duramente mi negocio. Por otro lado, tengo que establecer algunos criterios de éxito de mi negocio que sean métricas que yo pueda medir, no técnicamente, sino que a nivel de mi negocio. Y además, algo que es muy importante, elegir los modelos de inteligencia artificial adecuados para lo que quiero hacer. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Quieren comentar algo? Ah, ya. Parece que no. Ok, ok.
Bueno, ¿y por qué es importante elegir? Porque hoy en día, si ustedes ven, hay muchos modelos de inteligencia artificial. Está el modelo, por ejemplo, de Google, que se llama Gemini. Está el modelo de Cloud. eh, Perdón, está Cloud. Está GPT 5.1 y hay muchas versiones, pero si ustedes revisan el detalle de esos modelos se van a dar cuenta que cada modelo tiene características que aportan o apoya de forma distinta. Entonces, lo que se busca en esta etapa es tratar de resolver un problema real del negocio, el cual yo quiero automatizar o el que quiero transformar digitalmente o el cual yo quiero hacer más eficiente y tiene que ser de una forma tangible y medible. Después, la tercera etapa viene recién ahí, en la tercera etapa, yo me meto en la tecnología. Y cuando me meto en la tecnología, hay algunas cosas que tengo que tomar en consideración. Porque tal como les digo, lo técnico es relevante, pero es importante también tomar consideraciones. Por ejemplo, todo lo que este concepto de prompt engineer, que se habla mucho hoy en día, que no es nada más que el diseño de las instrucciones que uno le entrega a los modelos de inteligencia artificial, tienen que ser tremendamente específicos. Por lo tanto, tienen que definir roles, tienen que definir contexto, tienen que definir ejemplos y los resultados que yo espero como resultado de esa instrucción que yo le entrego al modelo. Por otro lado, siempre es importante usar un concepto eh, de evaluación, ¿ya? Hay un concepto que se llama Human in the Proof, creo que se llama, que es que en todo proceso de la implementación de la inteligencia artificial tiene que haber involucrado un humano. ¿Para qué? Porque hoy en día las tecnologías son muy avanzadas, pero no podemos depender de ellas completamente. Entonces, para eso se requiere también tener un humano que pueda evaluar los resultados que yo voy teniendo de esta implementación que estoy realizando de este proyecto de inteligencia artificial. Y por último, todo lo que tiene que ver con optimización, que la optimización es que yo en la instrucción voy dando ejemplos y voy dando el paso a paso para que el, este modelo de inteligencia artificial vaya dando buenos resultados. Pero yo lo voy probando, lo voy optimizando y lo voy mejorando paso a paso hasta tener los mejores resultados. Y por último, y la última etapa de este roadmap para poder implementar inteligencia artificial tiene que ver con el despliegue inteligente. Y el despliegue inteligente es una vez que yo definí la estrategia, una vez que yo definí el proceso que voy a implementar la tecnología y una vez que construyo con ciertas buenas prácticas, también el despliegue o el puesta a producción o el poner en marcha este proyecto, esta implementación que hice de inteligencia artificial, tiene que ser de forma progresiva y irlo midiendo paso a paso, tal como les dije. Por otro lado, tiene que estar enfocado en las personas. A mí me ha tocado algunos proyectos donde muchas veces las interfaces se enfocan en los tomadores de decisión. Los tomadores de decisión dicen, oye, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, pero finalmente cuando el usuario final utiliza la interfaz lo encuentra súper compleja. Oye, yo no entiendo lo que estoy haciendo, no sé cómo funciona esto. Entonces, muy enfocado, que esté enfocado en los usuarios. Y
también la interacción constante, porque también tienen que entender que todas estas tecnologías son vivas. ¿Qué me refiero con que son vivas? Que van evolucionando en el tiempo. Si ustedes se fijan, ChatGPT llegó, si no me equivoco, a fines del 2021, si no me equivoco, y lo que había el 2021 a lo que hay hoy en día a fines del 2025 es tremendamente diferente. ¿Por qué? Porque evolucionó muy rápidamente y hay mejores tecnologías que el 2021. Entonces, por lo tanto, tiene que existir en esta implementación de estos proyectos una interacción constante y evolutiva y ir mejorando todo eso. Ahora, yo lo que le acabo de comentar tiene que ver con la implementación, es decir, cómo yo tengo la capacidad de implementar estos proyectos en mi negocio turístico, ¿ya? Tiene que ver con cómo yo esto lo desarrollo estos proyectos tecnológicos. Pero por otro lado, también hay algo que es muy relevante, que yo lo voy a mostrar rápidamente, pero que tiene que ver con la adopción de estas tecnologías. Porque una cosa es que yo implemente y otra cosa es que las personas que utilizan esta tecnología lo adopten para su uso. Y para eso, siempre yo recomiendo tres pasos. El primer paso tiene que ver con la adopción individual. Y aquí la adopción individual, este modelo que en el programa que vamos a presentar ahora, lo vamos a ver mucho más en detalle, pero está pensado en que estos modelos o estas tecnologías hay que visualizarlo como que fuera un asistente. ¿Por qué? Porque es más fácil para poder trabajar con ellos, saber decidir qué delegar, saber dar buenas instrucciones y supervisar el resultado de esta tecnología. Por otro lado, cuando mis usuarios o cuando mis colaboradores adoptan individualmente esta tecnología, recién yo paso a lo que tiene que ver con incorporar lo que tiene que ver con incorporar estas tecnologías en el flujo de trabajo diario. Y acá también hay un roadmap que justamente hablaba del uso individual, que es el paso uno. Después habla de las herramientas básicas, que son las que mayoría de ustedes conocen, como Gamma, Notebook, LM, Perplexity, que son las herramientas que ustedes van a viendo en el día a día, que van apareciendo en las redes sociales. Después, algunas soluciones específicas que tienen que ver con áreas específicas del negocio. Ya, por ejemplo, en el negocio turístico hay herramientas para la reserva, hay herramientas para la venta. Entonces, hay soluciones específicas para cada área. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la automatización y agente que uno esperaría que es el flujo que todo negocio turístico debería llegar. Deberían primero partir por incorporar individualmente, luego herramientas básicas, luego soluciones específicas, hasta llegar a automatizar algún proceso de ese negocio turístico. Y finalmente, este es el caso más avanzado, pero tiene que ver cuando el negocio ya ha avanzado bastante en toda esta integración de estas nuevas tecnologías y es capaz de crear sus propias soluciones. Pero eso viene en una etapa mucho más avanzada. Así que, tal como yo siempre digo, en mis talleres, no es necesario hacerlo perfecto. A veces se ve demasiado complicado, la gente se asusta porque quizás es algo demasiado complejo, pero en realidad lo que tienen que entender es que no lo tienen que hacer perfecto al comienzo, sino que solo necesitan empezar. Necesitan empezar a probar cómo usar una herramienta, cómo utilizar diariamente esta herramienta de inteligencia artificial, cómo incorporarla en el flujo diario
de trabajo, y a partir de eso se van a dar cuenta que esto va a ir evolucionando solo. Así que eso es lo que les quería contar sobre estrategias de inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Súper completa tu presentación. No sé si alguno de los participantes tiene alguna comentario, dudas. Han ido sumando algunas personas durante la presentación. Y bueno, mientras Cristóbal puede ir cargando lo que nos va a presentar, a mí me gustaría saber si nos pudieses dar un ejemplo muy cortito mientras se suma Cristóbal, de algún ejemplo chileno quizás, o más local, de pronto de Sudamérica, que nosotros quizás podamos mirar para tenerlo como referente, ¿cierto? Para mirarlo con más detalle. Bueno, hay varias asociaciones turísticas, en particular del sur, que están, bueno, en realidad podría decir que están en la etapa como de concientización y de capacitación de sus empresas turísticas en el negocio. Pero un caso particular que sea más tangible, quizá el caso de Latam, quizá no es un caso muy chiquitito, una empresa chica, pero la TAN está fuertemente implementando inteligencia artificial en toda su experiencia de vuelo, ¿ya? Así que eso, por ejemplo, puede ser un caso. Pero yo Buenísimo. también estoy viendo que hay muchas asociaciones turísticas que se están apoyando y que se están desarrollando para implementar estas nuevas tecnologías de manera masiva. Juan Felipe Córdoba levantó la mano. Juan Felipe, No sé si, Juan, podéis mandar el mensaje por el chat, ¿puedes porque creo pedir que... a viva voz? Ah, puede hablar. Ok. Adelante. Sí, hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, Dani. Hola, Juan Felipe, ¿cómo estás? Gracias, Daniel. Mira, uno de los retos más grandes que tengo yo como emprendedor, pues digamos, de nuevas tecnologías, de IA, de automatización, es realmente el mercado, ¿no? Es el mercado. ¿Por qué? Porque no solamente es como voy a validar y que el mercado acepte la propuesta de valor y obviamente la disyuntiva del mercado cuando haces digamos, la parte de sondeo, de validación, y cuando ya pasas a la parte de paga, que es otra mentalidad, es otro mindset, y a veces es difícil. Sino también, como lo acabas de mencionar, que tienes unos actores que son muy fuertes y que tienen la capacidad de sencillamente copiar o sacarte del mercado. Te lo digo porque me pasó con dos veces con el gobierno. Yo estoy en Mm, Colombia y tengo dos desarrollos, uno que está asociado al turismo, por eso pues mi interés y porque también hemos estado en la 10 y en otros eventos tú y yo. Entonces, por eso también quería como conocer en qué estás. Y la experiencia ha sido compleja. ¿Por qué? Porque pues ellos te dicen, listo, ¿cuál es su propuesta de valor? No sé qué, pero ellos siempre tienen su amiguito, ¿ya? Que le pasan las especificaciones y no, hagámoslo y sacamos a este man del mercado. O sencillamente, si vos vas a hacer un desarrollo por ejemplo, para la parte aérea, pues necesitas el acceso y en este momento, pues yo creo que estamos como en esa ventana en que las empresas grandes se están apenas metiendo como debe ser. O sea, ellos están aprendiendo también y están flexibilizándose. Entonces, es como un llamado a que todos los emprendedores saquemos rápido el producto, validemos rápido, nos equivoquemos rápido y saquemos algo funcional antes de que esas empresas lleguen a ese nivel de madurez y de flexibilidad y tales, y saquen la solución ellas mismas y nos saquen de mercado o ya no hayan tantos espacios o haya más barreras. ya. Muchas gracias, Dani. Gracias, Juan Felipe. Mira, así solamente para agregar respecto a lo que tú dices, hoy en día yo creo que algo que está muy fuerte en todo ámbito son las comunidades. De hecho, tú justamente me contabas recién que me habíais visto participar de los bootcamps que hice durante el año. Y yo creo que esa es una forma de diferenciar y de buscar el nicho de mercado que a ti te sirve o que a ti te compra tu solución. Eso es lo primero. En la parte de la comunidad, yo creo que es tremendamente relevante. Y lo segundo es qué necesidad vas a resolver.
Hoy en día muchas veces yo veo que muchas personas buscan desarrollar soluciones, pero esas soluciones están enfocadas en un supuesto de lo que yo creo que la persona necesita. Y en realidad la pregunta es al revés. Tú tienes que decir qué es lo que, cuál es el problema que yo voy a resolver, si hay un nicho grande que requiere de esa solución, y recién ahí pilotear y hacer lo que tú mencionas. Así que muchas gracias, Juan Felipe, por tu comentario. Muchas gracias. Cristóbal, si quieres puedes descargar tu presentación. Hoy, buenas tardes, casi noches a todos. ¿Cómo están? Quería partir, además de presentándome, saber si pueden levantar la mano quienes son emprendedores turísticos de quienes están acá, para entender un poco con qué público estoy hablando. La manito que se levanta desde acá abajito, vamos dos. ¿Quiénes más? Tres, cuatro. Uno que levanta y no levanta. Bien. Me imagino que el resto está lejos del teclado, así que voy a partir nomás. Vale, me presento, soy Cristóbal, soy uno de los fundadores de Eyandes. Somos hoy en día uno de los software más importantes en Chile para la digitalización, la conexión y la administración de cada uno de los canales que existen en el mundo. Hoy día conectamos alrededor de 76 canales a nuestro software para que cada emprendedor pueda vender sus experiencias turísticas o alojamientos e incluso programas o tailor-mates a través de las plataformas como Booking, Airbnb, TripAdvisor, etc. Esto con todo un control de inventario conectado, y por eso hoy día les quiero hablar un poco de cómo nosotros agregamos valor desde el punto de vista de la gestión que nosotros hacemos con ellas. Si se fijan a mano derecha, hay varios canales y estamos conectando distintos tipos de turistas. Lo interesante viene un poco más tarde y les voy a hacer algunos desafíos dentro de la presentación. A mí me gustan mucho las presentaciones dinámicas porque me gusta también cuando las personas participan y se hacen parte del aprendizaje que ellos están desarrollando. ¿Vale? Este va a ser nuestro temario de hoy. Son temas cortitos que vamos a ver y vamos a hacer una pequeña pincelada y al final los voy a dejar invitados a una masterclass de administración de canales y revenue management, que vendría a ser como el tema más macro que estaríamos conversando en esta presentación. El panorama actualmente ha cambiado en respecto a cada uno de los canales y a cada una de las administraciones de estos canales, ¿cierto? Hoy en día ya no es tan solo que nosotros vendemos por Booking, incluso pues, es también que los mismos turistas han cambiado la forma en la cual se relacionan con cada una de estas plataformas. Por ejemplo, dentro de lo que podemos ver dentro de la presentación, tenemos, por ejemplo, familias que ahora prefieren Verbo, que es una plataforma similar a Booking, pero que no es Booking propiamente tal, y es una plataforma que está concentrando bastante a las familias que viajan a través del mundo, en el fondo. Por otro lado, lo que está en juego es, dejen levantadita la mano o dejan su consulta dentro del chat y yo la voy a atender después de la actividad que vamos a tener en dos diapositivas más. Lo que está en juego finalmente son las comisiones que ustedes pueden llegar a pagar desde un 15% hasta un 25% a través de estas otras, tener overbookings y vender más de lo que ustedes pueden y quedar mal desde el punto de vista de los reviews, que hoy en día es una de las cosas más relevantes para poder validar a una empresa que yo no conozco y contratar sus servicios turísticos, ya sean alojamientos, programas o experiencias turísticas. Y finalmente, la pérdida de visibilidad en estos segmentos emergentes es gravitante y es por eso también que tenemos que estar presentes en cada uno de estos mercados con datos dispersos, pero siempre teniéndolos para poder converger en un solo lugar que sea una administración única y propia. Hoy en día, bueno, el 68 de los hoteles independientes uno opera con estrategias de canal único. No sé si acá hay hoteleros que nos puedan validar eso. ¿Hay algún hotelero que pueda levantar la manito? Sí.
algún... Ya. Vale, hay un hotelero, perfecto. Eh, Johnny, ¿tú tienes actualmente cuántos canales conectados a tu hotel? Hostal o alojamiento particularmente. Tengo 3 canales Tres conectados. canales conectados. Sí. Bien, perfecto. Y vamos a seguir entonces adelante con ese ejemplo. Hoy en día tenemos las tres métricas más importantes del revenue management se llaman ocupación, ADR y RevPAR. La ocupación y el ADR se calculan independientes a partir de una métrica muy importante, que son las habitaciones vendidas, por ejemplo, en el caso de la ocupación, sobre las habitaciones disponibles. Eso me da un porcentaje, el cual yo puedo calcular en un periodo de tiempo, por ejemplo, un mes. Y si en un mes yo tengo una habitación que la puedo arrendar 30 veces, porque son 30 noches, entonces por cada 10 noches que yo arriendo tengo un 33% de ocupación. En el cambio, la DR es básicamente el ticket promedio que yo estoy vendiendo al cual yo estoy vendiendo el servicio turístico. Esto apliquémoslo a todo el turismo. Yo acá hay ejemplos concretos para que pueda ser más entendible. Y finalmente el RevPAR es la multiplicación entre el ADR y la ocupación. Vamos a hacer un ejemplo muy gráfico para poder entender y ahora voy a hacer como un pequeño desafío que va a tener también su propia recompensa para que podamos trabajar en ello. Todos pudieron sacar un screen de esta pantalla o memorizarse un poquito, anotar en algún lugar cómo se calculan estas métricas. Sí, bien, impecable. Yo, la pregunta que tengo básicamente es, ¿qué es lo mejor para poder maximizar los ingresos de un hotel? ¿Es aumentar la ocupación o aumentar el ticket promedio al cual estoy vendiendo yo los servicios que tengo? Les pido por favor ahí que me respondan. Espero ver algunos dependes. Pueden responder por el chat, pueden levantar la mano y hablarlo. Vamos a dar 10 segundos más. Perfecto. ¿Hay algún otro ejemplo? Ocupación. Ticket promedio. Perfecto. La ocupación, la ocupación. Bien. Gracias por participar. En realidad, no es tan solo una sola métrica la que nosotros tenemos que considerar, sino son ambas. Y vamos a verlo en un ejemplo muy gráfico, ¿vale? Vamos a poner el caso de un ejemplo de un lodge que se llama Chango del Mar. Y en este lodge hay 10 habitaciones que se arrendan durante 30 días, ¿vale? Durante el mes pasado se lograron arrendar 150 noches. Necesito que cada uno de ustedes calcule cuál es la ocupación, que les dejé el torpeo acá abajo, y que lo señalen si quieren por el chat también para que podamos ir avanzando con este quiz, pequeño quiz rápido. Les doy ahí unos 15 segundos para que podamos calcularlo. No voy a decir nada todavía. Bien. Voy a esperar un par de respuestas más. Vamos, los matemáticos y los no tanto, no importa, acá no importa que se equivoquen. Lo importante es que aprendamos por qué. Bien, me queda una respuesta, se nos quedó. Bien, efectivamente es el 50% la ocupación. Esto es dado básicamente porque tenemos 10 habitaciones que se multiplican por la cantidad de días. En realidad deben ser noches y las noches deben ser 29, por lo tanto son 290. Así que quizás hay un error ahí, hay como un pequeño catfish. Pero considerando que son 30 noches, sí efectivamente serían el 50% ¿cómo se llama? De la ocupación. Ahora vamos a sacar la otra métrica, que es otro lodge, que es exactamente igual a ellos, pero ellos tienen una estrategia que es un poco más agresiva desde el punto de vista de los precios. ¿A qué me refiero con que es agresiva? En el fondo que ellos deciden bajar un 20% la tarifa porque acaban de lanzar su lodge, que está 100 metros un poco más allá de la ocupación anterior. Necesito que ojalá más personas puedan
contarme cuál sería su ADR dentro de estos 30 segundos que siguen a continuación. Acá está si se fijan acá abajo está el torpedo también. Ah, aquí me faltó un 20% sobre la competencia. Entonces, la primera fórmula sería, el ingreso por alojamiento sería el 20% del ticket anterior, que son 100.000 pesos. O sea, perdón, el 80% de ese ticket anterior. 80. O sea, 80.000, claro. Ya. Bien, falta el dato de habitaciones vendidas, que sería exactamente el mismo. La idea era como comparar ambos modelos, en el fondo, para poder finalmente tener un resultado lo que estaba esperando que alguien me dijera algo. Falta el dato de habitaciones vendidas, que sería exactamente el mismo, es decir, serían 150 noches, 150 noches, bien digo, y los ingresos del alojamiento habría que calcularlos con el 20% sobre los ingresos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero finalmente comparar y qué es lo que vamos a ver finalmente? Es entender un poco cómo funcionan las tarifas y cómo podemos nosotros maximizar los ingresos respecto a distintas estrategias. Yo acá les traje 3 estrategias distintas que se pueden configurar desde nuestro software, en el fondo, pero les voy a mostrar un poco cómo nosotros lo hemos utilizado finalmente y cómo en general se utilizan. No sé, voy a partir, por ejemplo, con la primera, que es la long stay, en el fondo, que es una protección a la temporada alta. ¿A qué me refiero con eso? Hay muchos hoteles o en general hoteles o programas que tratan de vender estadías que sean mucho más largas a una noche porque les generan mucho más ingresos y para eso entregan algún incentivo, ¿vale? Eso es una variable muy relevante para poder considerar dentro de las estadías que son en temporadas altas, porque así mantienen una ocupación necesaria como para poder tener todo el mes ocupado y además también tienen una maximización de los ingresos porque la tarifa no tienen que reducirla tanto, ni tienen noches que estén sin ocupación entre medio. Después tenemos la tarifa Early Bird. ¿Alguno la conoce en Booking? Booking tiene efectivamente esta tarifa que se llama Early Bird, se pueden visualizar dentro de un espacio de Booking. ¿Sí? Por ahí, alguien que maneje Booking. No, sí. Ya. La tarifa Early Bird es básicamente poder comprar con antelación. Es como los aviones. En general, cuando yo compro un pasaje en avión, yo lo tengo que comprar con 3 meses de anticipación porque mientras más se acerca la fecha en la cual yo quiero, más caro me sale. ¿Me explico? Eso es la tarifa Early Bird y acá podemos ver que una tarifa, por ejemplo, Early Bird, acá en la, ¿cómo se llama? En la línea celeste, podemos ver que es más baja y en la medida que va avanzando los días, porque acá tenemos el precio y la cantidad de días hasta el momento en el que yo quiero llegar al alojamiento. Va subiendo hasta que nosotros tenemos otra estrategia que empieza a bajar, que se llama captura de último minuto, que es la última estrategia que nosotros utilizamos en general con nuestros alojamientos para poder tener una ocupación y también un precio, un ADR, como lo habíamos pensado, lo habíamos considerado antes, relativamente saludable para las empresas y así ellas no quiebren ni tampoco tengan baja ocupación. ¿Me explico? Esto es básicamente lo que nosotros tratamos de armar con nuestros clientes, que es a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos aumentando la ocupación y vamos llegando, por ejemplo, en este caso, al objetivo de 85% de ocupación, y es justamente lo que hace la herramienta que hoy día nosotros estamos preparando, que si bien no es una IA, es un algoritmo que permite que nosotros le pongamos un objetivo de porcentaje de ocupación y este va regulando en los distintos o 76 canales o 15 canales, dependiendo del plan que tengan con nuestro software,
puedan, el mismo software va regulando los planes de tarifa para que el objetivo se cumpla de la ocupación o del ADR, cualquiera de las dos, ¿vale? ¿Qué estrategia es más rentable ahora? ¿Qué es lo más importante? ¿Maximizar la ocupación o aumentar el ticket promedio ADR? Antes muchas personas dijeron, yo necesito aumentar la ocupación. Me gustaría que uno abriera el micrófono y me dijera, ¿por qué quiere aumentar la ocupación? Si alguno puede, si no, puedo hablarlo. Yo me encantaría escuchar eso. Santiago, Bruno, Johnny. Bueno, en general, las empresas buscan ocupación es porque están en un destino que está lejos o que es un destino con... Carolina, bueno, eso quería escuchar. Hola, bueno, yo no soy empresaria turística, sino más bien trabajo asesorando a emprendedores turísticos de distintas áreas, Maravilloso. pero respondiendo a tu pregunta, creo que pueden ser, em, el maximizar la ocupación puede ser una estrategia inicial como para poder garantizar como hacer visible tu servicio de alojamiento, ya sea hotel, cabaña, hospedaje, turismo rural. Y quizás al principio sí me interese tener máxima ocupación como para poder hacer difusión de mi alojamiento, pero después ya tendría que pasar a, a tener como prioridad en aumentar el promedio de estadía, que es lo que en el fondo a la larga va a hacer que mi negocio sea sostenible, creo yo. Exactamente. Yo estoy muy de acuerdo con Carolina. No sé si alguien más Ajá. quiere comentarlo. Comentar. Gracias, Caro. Te pasaste. Sí, Súper buen básicamente lo comentario. que nosotros vemos es tener la base instalada operativa al 100%. Entre más recursos tenga disponibles, ocupados, pues mejor rentabilidad voy a tener que tener a estar al 50 o al 20, ¿no? Exacto. Bueno, esa es otra estrategia también que es como de empresas que pueden tener un cross-selling o upselling dentro de la misma locación. Que en el fondo el ticket promedio inicial no es el más importante, pero que después pueden rentabilizar más a los clientes, me imagino, ¿no, Javier? Sí, es correcto. Perfecto. Bueno, efectivamente, maximizar la ocupación, estoy muy de acuerdo con Carolina y con Javier. Maximizar la ocupación efectivamente es una buena estrategia para poder dar a conocer los alojamientos. Juan, por favor, Juan Felipe. Sí, además el maximizar la ocupación disminuye el riesgo, ¿ya? Porque si tú tienes un high ticket y de pronto las expectativas o las cancelaciones se dan, el impacto es aún mayor en tu revenue. Entonces hay que diluir ese riesgo. Entre mayor ocupación se disminuye el riesgo. Exactamente. Se disminuye el riesgo. Incluso hay estrategias que son con overbookings, considerando esa variable de las cancelaciones. Pero no vamos a dispersarnos tanto en temas, pero vamos a hablar en particular de la ocupación, que era como el tema a plantear. Efectivamente, maximizar la ocupación es una muy buena estrategia para poder disminuir riesgo y también para iniciar un negocio. Yo estoy muy de acuerdo con esas dos declaraciones, porque principalmente te permite dar a conocer, pero el precio generalmente tiene que ser muy competitivo y a veces no aguanta los márgenes de costo del que tiene el negocio. Yo en ese caso tendría que sacar mi cuenta de considerar cuánto me cuesta operar una noche, cuánto me cuesta el aseo, cuánto me cuesta, etcétera, ¿cierto? Así como también en los tours yo debiese sacar el costo que me implica el poder sacar una van para solo un turista. Y ahí a partir de eso calcular lo que sería un viaje, por ejemplo, privado, etcétera. En el caso de aumentar el ticket promedio, es básicamente el poder ofrecer un mejor servicio, el poder posicionarse mejor respecto a los reviews que yo puedo tener. Mientras mejores reviews, yo tengo mejor autoridad para poder fijar un precio dentro de un destino y a partir de eso poder ser el líder del mercado dentro de ese nicho, ¿vale? Y es por eso también que esta estrategia, lo que quería comentar un poquito es que justamente yo quiero como combinar un poco lo que han dicho todos, porque es muy relevante al lanzar un alojamiento que tenga una gran ocupación. Sin embargo, no podemos dejar de lado que los costos y los márgenes después tienen que dar, ¿cierto? Nosotros, los emprendedores, se tienen que pagar los sueldos, etcétera. Vamos a ir avanzando. Exacto, y justamente lo que digo acá, que no tienes que elegir, son estrategias completamente complementarias
Y el concepto clave acá es el RevPAR, que es un concepto que vamos a manejar dentro de la masterclass que vamos a hacer la próxima semana, que les voy a dejar a todos invitadísimos a través del correo. Hay otro concepto más que dentro del índice habíamos visto, que son los perfiles del viajero. Es muy importante a la hora de poder armar una experiencia, una habitación, el poder elegir un público. ¿Por qué? Porque si yo no le hablo a una persona, no le hablo a nadie. Y me va a llegar cualquier tipo de persona. Tenemos clientes, y de hecho un cliente que quería dar como ejemplo que en Chile tiene justamente inteligencia artificial, porque la instalamos a través de WhatsApp y que funciona hoy en día, ahí se los puedo comentar en la reunión que vamos a tener en el webinar de la próxima semana, que nosotros le hablamos exclusivamente a las mujeres porque es un hotel spa. No le hablamos a los hombres, solamente a las mujeres, en publicaciones de Instagram, dentro del sitio web, y bueno, y él prescindió de Booking y de Airbnb, pero eso es otro caso. Lo importante de poder seleccionar un público es que yo acoto mi presupuesto, por ejemplo, de campañas, que yo no tengo que difundir a todo Chile, sino tengo que difundir a todo Chile bajo un segmento en particular. Es eso, y además que las personas que son de un público en particular, van a tener un gusto en particular y no van a preferir ciertas cosas versus otras, ¿cierto? Y es por eso que, de acuerdo a Focusrite, hay 4 tipos como macro clases de públicos a los cuales yo los insto a que puedan abordarlos. Estos pueden abordarlos paralelamente, así como únicamente. Yo, en general, prefiero que lo aborden únicamente, pero hay clientes que les gusta un poco más diversificar su riesgo, en el fondo. En general, bueno, el corporativo flexible, nosotros vamos a ver acá como la matriz de distribución que tenemos. Nosotros tratamos de acotarlo de esta manera, que es, y también el algoritmo que está en preparación, lo estamos preparando para poder aconsejar a nuestros clientes, hoteles y empresas de turismo, que puedan segmentar de esta manera. ¿Por qué? Porque el segmento familiar en general nosotros lo vamos a encontrar en estas plataformas y tenemos una comisión media de ese porcentaje. Lo importante de todo esto, en general, como para no leer cada uno de los segmentos que ustedes mismos lo pueden ver, es que nosotros tenemos que aprender a manejar cuáles son los márgenes que nos deja cada uno de estos canales. ¿En qué sentido? Si yo vendo a través de la página web, por ejemplo, que vendría a ser un segmento millennial según este estándar, yo voy a poder vender a un precio más bajo a turista, y el turista probablemente va a tener más incentivos de comprar a través de la página web, porque al otro precio que yo tengo dentro del Booking, tengo que, tengo que restarle en el fondo ese 12 a 18%. Todo esto es como material bruto de lo que nosotros hacemos en realidad con nuestro software, pero se lo estoy como desentrañando para que se entienda bien qué es lo que hacemos. El costo real operativo, en el fondo, de poder tener todo esto conectado para cada segmento, para cada uno de los canales, es muy alto. Son 4,2 horas en promedio, es decir, casi la mitad de un trabajador eficiente por mes. Y de los errores es altísimo. ¿En qué sentido? Porque podemos tener malos reviews por un overbooking, y podemos vender todo. Yo tengo casos de clientes que antes de entrar con nosotros tenían su página web, un botón de booking. Entonces la gente llegaba a su página y ellos regalaban la comisión de booking a booking, porque en el fondo llegaban a la página y eso es mérito de ellos o de su marketing en el fondo, y debiera ser compensado por menos comisión, pero en realidad lo mandan para allá. Entonces al final el costo de la venta les salía como la mitad. Entonces yo vendía una noche por 100 y me salía 50 captar a ese cliente. Y ese tipo de cosas, de errores ocurren por falta como de poder entender y abordar este tipo de mecánicas. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en el fondo? Es una centralización tecnológica e inteligente que permita conectar todos los canales que ustedes dispongan. Nosotros tenemos planes de 15 a 76 canales, o incluso empresas que tengan su operación completamente lejos de los canales y que estén solamente vendiendo directo. También tenemos planes que permiten integrar cada uno de estos canales en una única interfaz para poder ver calendarios integrados, reservas integradas, administrar las cancelaciones, los no-shows, etc. Toda la sincronización en tiempo real en cada una de estas plataformas, y se pueden gestionar centralizadamente los planes de tarifa, que es algo que es bien poco conocido dentro del mundo, a pesar de que es demasiado útil. En general, muchos hoteles utilizan un standard rate y listo.
Pero todo lo que les hablo hoy día es justamente de poner en práctica esos conocimientos para poder entender y llevar a cabo una estrategia de precio importante. Acá tenemos, por ejemplo, una estrategia caro. Porfa, adelante. Cristóbal, te hago una consulta respecto a la lámina anterior. Ahí comentabas que podían vincularse las agendas con estas plataformas. Me ha tocado ver, bueno, como el grupo que atiendo yo de emprendedores como están iniciando recién, no tienen grandes emprendimientos ni grandes inversiones que realizar. Nosotros aprovechamos como las herramientas gratuitas que hay hoy en día y, por ejemplo, a través del calendar de Google se puede generar el calendario de citas y poder generar el link para que ellos puedan enviar ese link a sus clientes y poder reservar. Pero yo tengo la duda si ¿Ya? eso se puede ese calendario, que es más bien rústico, Sí, sí, cacho. se puede conectar con estas plataformas o tiene que ser necesariamente una agenda de Es una cita de integración una compleja. plataforma pagada. Ya. Es una integración compleja. Bueno, Ya, nosotros en particular la tenemos creada. Si al final de la presentación yo te voy a dejar un QR en donde tú puedes agendar una reunión conmigo y conversemos, porque podemos hacer vale, algo, quizás. gracias. Pero para responder en particular tu pregunta, es una integración que requiere de trabajar con cada una de las botas, un modelo comercial, luego integrarlo con un desarrollador. Es como un poco el proceso que mostraba antes Daniel, que es como Sí, es primero que me hacerlo conecté manual. tarde, no alcancé a ver Es completa la exactamente lo presentación. mismo que decía Daniel, que es como, primero yo voy a testear manualmente, después voy a DevOps y voy probando cosas que van un poco, siendo un poco más automatizadas, hasta que ya tengo un producto y una en producción final y después ya puedo crearlo yo mismo, en el fondo, que es ya Ujú, como la versión máxima. En general, yo creo en particular que las soluciones manuales son muy importantes para cuando eres pequeño claro. porque te permite validar propuestas de valor, entender bien a tu público y a partir de eso invertir en algo. Hay un libro súper que es como el mantra del emprendimiento que se llama Lean Startup, que lo recomiendo harto, se llama es de Eric Rice, y ahí hablan mucho de eso. Es súper bueno ese libro y les puede ayudar mucho a muchas personas para poder entender cómo emprender y cómo hacerlo sin gastar plata de más, en el fondo. Claro, y por eso te preguntaba, Sí, porque Flavia. yo siendo súper empática con ellos, en la situación de que ellos no tienen como las lucas ahora como para invertir en un Obvio. software, entonces tratando de buscar como soluciones más amigables y aprovechar las herramientas gratuitas que están hoy en día, era como la opción de generar esta agenda de citas a través del calendar y comenzar probando así A mí me en encantó la algunos idea. casos. Me Sí, encantó la idea, te felicito. Está súper buena. porque Como es una muy buena manera de partir. lo estoy implementando con dos tour operadores pequeñitos que tienen cicloturismo guiado. Ya. Entonces yo me decía, yo estoy vuelto loco porque tengo mi agenda, que es mi cuaderno, donde me llaman y anoto tal día, tal hora, y me ha pasado que me he perdido y doy 2 horas al Sí, mismo tiempo. Entonces yo le decía, pero es que esto es una herramienta gratuita que no es muy sofisticada, pero te va a servir para ordenarte y para claro. tener digitalizada tu agenda. Sí. O sea, es una solución muy, muy así primitiva, pero Inicial. lo cual a mí me parece Sí, perfecto. ¿Cachai? ya, ya, Conversemos bacán. porque Entonces, podemos hacer algo igual, quizás. ya, Veamos gracias. algunas opciones y Pero, ahí conversamos. pero me da la luz de que no estoy tan equivocada. No, no, yo encuentro que estás bien. Yo no soy ningún dios acá, pero sí te puedo decir que al menos este software que están viendo acá, la primera versión, hace 5 años, era un Excel. Mm, Así que gracias, yo creo Cristóbal. que no están mal. Gracias. Em, sí. Entonces, bueno, la sincronización en tiempo real, para volver a retomar el punto, luego tenemos la gestión centralizada de los precios, que es como un poco administrar y poder saber cómo competir con nuestra competencia. En general, nosotros a nuestros clientes les decimos, elijan 5 competidores. ¿Y saben cómo elegir los competidores? Hay dos maneras. Uno es a qué cliente o a qué hotel o a qué tour operador se iría tu cliente si es que tú no tienes cupos. De esa manera tú vas a saber quién es tu competencia. Y por otro lado, de qué cliente, de qué competencia puedes encontrar un competidor nuevo? O sea, perdón,
¿De qué competidor puedes encontrar alguna, algún cliente que a ti te atraiga? Es justamente al cliente que tú tienes que considerar, perdón, al competidor que tienes que considerar líder. Voy a seguir porque si no, no vamos a terminar nunca. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es un roadmap en donde primero hacemos una auditoría, que es a la cual yo les voy a dejar el QR para que ustedes puedan reunirse conmigo, con algún otro consultor, y a partir de eso podamos ver cuál es el plan de ustedes. Esto es completamente gratuito, es para entender un poco en qué situación están ustedes. Y finalmente, entre el día 3 al día 33, nosotros ya tenemos instalado todas las OTAs, creado todos los planes de tarifa y implementado estrategias para poder salir a la venta y al mercado. Y después de 60 días de lanzado hay un análisis de cómo es ¿cómo se llama? La puesta en marcha, en el fondo, que son esos 90 días. Eso, lo insto un poco a que este año, que es 2025, está terminando, es como el año de la distribución inteligente, el próximo probablemente va a ser de la IA. Bueno, y de ahí adelante, quién sabe de qué. Nosotros probablemente vamos a estar lanzando algo de IA a futuro. Por mientras lo que tenemos son algoritmos que permiten fijar objetivos y hacer cosas increíbles como aumentar y maximizar los ingresos de una empresa. Les voy a dejar invitados a esa masterclass que les voy a mandar un correo. Ahí, si me permite Fernando también, que va a ser la próxima semana. Y después de eso, los dejo invitadísimos a poder escanear este código QR y agendar una REU eh, para que podamos conocernos, podamos entender un poco cómo funciona su empresa y ver si es que les interesa alguno de nuestros servicios después de eso. Gracias, Eso. Cristóbal. Perdón me Ahora, extendí un poquito más, perdón, no, Javier. no te preocupes, estamos justos con el tiempo, pero estamos bien. Ahora, bueno, para cerrar el webinar, nos queda la última parte que va a estar a cargo de Fernando. Él es director de proyectos de Sustenta Innova y justamente él nos va a contar acerca del proyecto Climatet, que tiene mucho que ver con esto también porque está dirigido justamente a emprendedores del turismo. También lo estamos haciendo con apoyo de ustedes, ¿cierto? Así que adelante, Fernando, si quieres nos compartes tu presentación y bueno, si queda alguna pregunta para Cristóbal o para Daniel, la pueden hacer por el chat. De todas maneras, como les comentaba ahí también, vamos a enviarles la presentación, si es que la quieren revisar de nuevo, les quedó alguna duda. Em, Así que, Y si les voy a quieren, dejar un link para que agenden si quieren, ya, si no buenísimo, alcanzaron a sacar lo otro. excelente, Así que ahí para que Fernando excelente. empiece. Ya, Y Fernando, también empezó. vamos a dejarle el link de la grabación. Sí, Eso, Eso. no está la grabación. ahí está Bueno, Fernando. muchísimas gracias, Cristóbal y Daniel, por la charla. Bueno, me presento, mi nombre es Fernando Barnier, como decía Flavia, de Sustenta Innova. Les voy a presentar una pequeña presentación. ¿La ven, no es cierto? No hay nada No, no No, todavía todavía. no. Ya, perdón, un segundo, voy a agrandarla aquí. Un segundo. Y acá y subirla. Ya, ahí sí, ¿no? Ahí Ahí la va. ven, ya. Ahí sí. Ya, bueno, qué rico la conversación que se dio hoy día, porque antes de comenzar la charla, pues salieron estos temas que es parte de lo que les voy a hablar un poquito. Salieron temas muy importantes como la estrategia, herramientas de inteligencia artificial, la nueva plataforma, nueva forma de hacer negocios, por ejemplo, sobre todo en lo que estamos hablando hoy día, el tema del rubro hotelero. Salieron palabras como mercado, propuesta de valor, nicho mercado, segmento, necesidad de resolver al cliente, oferta y demanda, ocupación, ingreso por habitación, ADR que nombró Cristóbal, la métrica que es muy importante y maximizar el ingreso que en el fondo todos los negocios lo que buscan es maximizar sus ingresos, ¿no es cierto? Entonces ahora voy a, voy a dar esta presentación, si es que me funciona, eh, para contarle un poquito quiénes somos. Bueno, que Sustenta Innova es una agencia de sustentabilidad que implementa proyectos innovadores y sostenibles para crear y gestionar nuevas propuestas de valor para las empresas, ¿ya? Sustenta Innova trabaja en tres ámbitos, uno que es ciudad, ¿ya? Emprendimiento y comunidad. No voy a entrar mucho en detalle para darme más visto al proyecto. ¿Qué buscamos con estas nuevas propuestas de valor y qué impulsamos con estas propuestas de valor que ofrecemos a las empresas, a los clientes? Básicamente es la innovación territorial, la aplicación de las tecnologías, como aquí lo estamos viendo, el encadenamiento productivo y aceleración de ecosistemas, ¿ya? Entonces, les voy a presentar este proyecto que se llama
Como bien decía Flavia, Climate, Turismo 4.0. Ya contamos con aliados. Bueno, este es un proyecto que cuenta con el apoyo muy importante de Corfo Metropolitano en este caso. También tenemos como aliado a Nicora Negocios de la Universidad de Santiago, Innovusach, ¿ya? También está como aliado el Andes Santiago, que es un programa de la Corporación de Santiago, del Gobierno Regional de Santiago, y Strenemar City, que es un aliado nuestro, Sustenta Innova, que ya ha trabajado en otros proyectos con nosotros, que es una empresa internacional de una líder que no sé si la conocen algunos, que se llama Lucía Veloquio, que es un líder en temas de ciudad inteligente y temas de tecnologías para la aplicabilidad en las ciudades. Y además esto está también transversalmente aliado con Hub de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Providencia, que están trabajando en este proyecto de Academia Climate de Turismo 4.0. ¿Qué se pretende con este proyecto de Climate? Bueno, como no vamos a entrar mucho en detalle, pero los proyectos de formación, pues este es un proyecto, es un programa de formación que básicamente persigue 4 objetivos, que son programas de formación, transferencia de conocimiento, articulación de cadena de valor y la incorporación de tecnología, en este caso específicamente de la región metropolitana referida turismo. Está basado este plan de trabajo básicamente son prácticamente 10 meses que parte desde el lanzamiento y la convocatoria, un diagnóstico que se hace a los que postulan a este proyecto, a este programa de formación. También dicho el programa de formación, cadena de valor y finalmente la evaluación y el diagnóstico ex ante. Cálmate, es transformar el turismo desde el territorio. ¿A quién está dirigido? Este programa de formación está dirigido a 40 emprendedores y emprendedoras dinámicas del sector turismo de la región metropolitana. Tienen que estar formalizados, ya tienen que tener sus ventas, sus primeras ventas, exige hasta un nivel de venta menor igual a 800 millones de pesos anual, ¿ya? Estamos hablando de empresas como tour turístico, hotelería, gastronomía, todo lo que se dedica al rubro de turismo de la región metropolitana, ¿ya? Y básicamente, ¿cuál es el foco? Es incorporar acciones de sostenibilidad y adaptación climática en los modelos de negocio turístico, abordando temáticas como tendencia del turismo, ecosistemas de valor para el negocio turístico, modelos de negocio sostenibles, presenta tu negocio turístico con impacto, diseño de planes de negocio y plan de crecimiento, tecnología y transformación digital que hemos visto hoy día con la presentación de Daniel y de Cristóbal, este tema es muy importantísimo. Además, uno de los módulos tiene que ver también con fuentes de financiamiento, de qué manera se puede hacer un mapeo de oportunidades de financiamiento público-privado, oportunidades de financiamiento, que hoy día la empresa de todas maneras tiene que andar siempre evaluando, ¿ya? Y lo vamos a dejar listo, preparado para que puedan, con un modelo, o preparar un libro en el fondo, de manera que puedan tener un DEX diferenciador que se llama para poder salir a buscar financiamiento. Ese es más o menos el programa de Climate de Turismo 4.0. Les voy a hablar de las actividades específicas, este programa de formación, como les decía, de 40 horas presenciales, ya en las temáticas que están allí mencionadas, que ya les mencioné algunas, ya van a haber 2 encuentros territoriales del ecosistema de turismo, van a haber 2 actividades que se van a hacer dentro de la región metropolitana, para, más bien dicho, ver qué están haciendo los territorios, qué están haciendo las comunas, qué están haciendo las empresas que se dedican al turismo hoy día, ya para un plan de vinculación y visibilidad internacional, porque este programa de formación está inserto en una semana inmersiva ya internacional, porque viene la persona de Miss Securitiva, ¿ya? Y como les decía, Lucía Veloquio, que trabaja con nosotros. Y finalmente, como les decía, una preparación de un DES para la búsqueda de financiamiento. Ese es a grandes rasgos el programa, que es muy ambicioso. Ya nosotros, como Sustenta Innova, ya comenzó el tema de la convocatoria, la difusión, partimos hace ya una semana y media atrás, y ahí les dejo el QR para que los interesados, que en este momento vi que levantaron la mano como 3 o 4 personas, o 5 personas, del rubro turístico, para que si se interesan, esto es un programa gratuito, no tiene ningún costo para la empresa, ¿ya? Lo único requisito que estén motivados, interesados a participar, cumplir la hora que se exige de cumplimiento de formación, las temáticas que les nombré al principio,
y cualquier duda que tengan, como Sustenten Nova y también como el equipo, estamos ahí dispuestos para poder aclarar las dudas que hubiesen aquí o en alguna otra instancia. Eso por mi parte, yo no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que en el fondo les pueda ir aclarando ahora en el tiempo. Si no hay más preguntas, comentarios, podemos ir cerrando. Algunos participantes, Fernando nos pregunta, bueno, Carolina también, me voy a adelantar un poquito, em, si el programa se da en regiones y en esta oportunidad les comentaba también por el chat, este programa junto con otro que está en nuestra página web, sustentainova.cl, son dirigidos a emprendedores de la región metropolitana. Pero igualmente, Carolina, si tienes alguna duda, puedes abrir tu micrófono. No, era precisamente lo que estabas comentando, ¿sabes? Si en algún Sí. momento se va a dar en regiones, porque me encantó, está muy bien planteado el programa. Yo ya he trabajado con programas de Corfo en otro ámbito como de las industrias creativas, entonces entiendo perfectamente el foco que tiene y lamentablemente para nosotros, yo estoy en Puerto Montt, sería ideal que estuviese en regiones, pero ojalá que se abran nuevas convocatorias el próximo año. Sí, Te digo que acá, efectivamente, te digo que acá en la región de los lagos hay harto interés en este tema, así claro. que como a modo de información. Sí, Ujú. claro. Sí, Sustenten Nova, una parte de su ámbito de acción, el tema emprendimiento en general, como les decía al principio, y siempre estamos viendo proyectos de Corfo, y esta es una postulación se llevó a cabo, yo diría, como en el mes de octubre más o menos, pero claro, está orientado a empresas de turismo de la región metropolitana, no de región. Esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta que esté allí o haya adelantado la mano? Que no los veo en este momento. No, parece que no. Al parecer no. De todas maneras, les vamos a mandar esta información durante el día de mañana, si no a más tardar el viernes, y ahí también lo pueden revisar con calma. Si tienen alguna duda, van a quedar nuestros correos y nuestros teléfonos de contacto, también el de Cristóbal. Así que si no hay más preguntas y en honor al tiempo también, podemos ir cerrando nuestro webinar y por supuesto agradecer a los expositores y también a quienes se conectaron este día miércoles, ya van a ser casi las 8:30. Esto, por mi parte, muchísimas gracias por la atención Gracias. y la puesta en marcha y la puesta en escena de todo el equipo Sustenta Innova y de Cristóbal con Kay Andes. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, que estén Buenas bien. Chao, noches, que chao, estén bien. gracias. Chao. Hasta luego. Chao, muchas gracias.